Pero Claro. hoy a la 1 de la tarde estaba programado para las 12, pero van tarde, estaba programada pues todo el evento de la reforma laboral triunfo del gobierno nacional, el evento de sanción, iba a ser en la Casa Museo de la Quinta de Bolívar con el presidente Gustavo Petro. Y por eso, pues para terminar el día de hoy, antes de que se sancione ya esa reforma laboral, que es una realidad, quiero saludar al director ejecutivo de Alianza IN, que es José Daniel López, porque varias cosas pasaron en esa reforma, pero hay una que me parece muy interesante, y es que la aprobación de esa reforma laboral incluyó la seguridad social para los repartidores de las plataformas digitales, los de Uber, los de... ¿cómo se llaman? Los de Didi, los de Rappi. Y por eso, señor López, bienvenido. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Camila, buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Un saludo a su mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio. En unos minutos se van a sancionar esa reforma laboral, que bueno, ya sabe usted todo lo político que trajo alrededor de su discusión. Pero hablando de las cosas concretas, en esa reforma se aprobó algo que se venía discutiendo desde hace ya años, y es si los repartidores o quienes trabajan con las plataformas digitales tenían derecho a la seguridad social, y esto va a hacer que sí. ¿Cómo será? ¿Y cómo se va a implementar? Ya, Camila, este es un tema que a mí en lo personal me hace sentir muy feliz y muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en equipo, porque básicamente por dos razones. Primero, porque en este país tan polarizado y tan dividido se logró un acuerdo que no solamente se logró al inicio del proyecto de ley de reforma laboral, sino que fue respaldado unánimemente por el Congreso para asegurar que los repartidores puedan mantener su independencia, pero que al mismo tiempo su condición de seguridad social mejore, ya que siendo independientes, las empresas de plataformas que representan mi gremio entran a pagar el 60% del aporte en salud y pensión y el 100% de los riesgos laborales. O sea que cientos de miles de jóvenes en Colombia, muchos de los cuales no tienen seguridad social, muchos de los cuales son migrantes que han llegado a este país huyendo de una crisis humanitaria en Venezuela, van a tener seguramente su primer aporte a pensión o a salud gracias a este acuerdo. Entonces, digo que me hace sentir muy feliz, primero porque es un acuerdo en un país marcado por la adversariedad y por la dificultad para llegar a puntos comunes. Y fue un acuerdo entre el gobierno y este gremio, pero respaldado casi que unánimemente en el Congreso. La última votación de este tema en la plenaria del Senado quedó 80 votos a favor y 0 en contra, para que se hagan una idea del consenso del que estamos hablando. Pero segundo, nos alegra mucho y nos emociona mucho porque significa que cientos de miles de repartidores van a tener unas condiciones de vida materialmente mejores, con mejor acceso a seguridad social, con mayor formalización, y creo que al final del día de esto es que se trata de tratar de construir una mejor sociedad para todos. Sí, director José Daniel, ¿cómo funciona ese tema de los contratos de los trabajadores? Porque claro, ellos van a aportar como independientes calculados sobre sus ingresos. ¿Cómo se van a calcular esos ingresos? ¿Hay un valor mensual estimado que van a recibir fijo? ¿Cómo se calcula, entendiendo que muchos de ellos prenden su aplicación y la pagan para trabajar cuando pues se ajusta a sus horarios? Vea, Lina, acá los trabajadores y las empresas de plataformas pueden acordar dos tipos de vinculación. Una vinculación con un contrato de trabajo tradicional, dependiente, subordinado, con horario, con prestaciones, como el trabajo que se masificó en el siglo XX, o pueden pactar también un trabajo independiente, que es el que habitualmente tienen los repartidores en el mundo. Lo distinto está en que cuando se trata de trabajo independiente, en donde ellos, como usted señala, se conectan a la hora que quieren, desde los sitios que quieren. Hoy pueden trabajar 2 horas, mañana 4 y pasado mañana no volverse a conectar. En esa condición de independencia van a tener un régimen especial en materia de seguridad social, en donde se calcula como ingreso base su ingreso, sea cual sea. Se calculan las horas trabajadas. Esas horas se convierten en días y esos días en semana para efectos del cálculo del pago en seguridad social. Y dentro de ese pago, las empresas pagan el 60% del aporte en salud, el 60% del aporte en pensión y el 100% del pago en riesgos laborales, y el 40% restante de salud y pensión lo pagan los repartidores, y de esta manera creemos que van a tener una inclusión mucho más favorable y mucho más garantizada
dentro del sistema general de seguridad social. Y usted lo reconoce, señor López, pues fue un acuerdo muy importante y sé que también un esfuerzo. Y le quiero preguntar cómo llegaron a este acuerdo, porque cuando hemos hablado aquí de la reforma laboral, que incluía de una u otra forma beneficios como las horas extras y demás, pues lo que se decían muchos o muchos de los que pasaron por estos micrófonos es que se van a destruir empleos, que los gremios o los pequeños empresarios, medianos empresarios no van a poder pagar estos beneficios que incluye la reforma laboral. ¿Cómo lo hicieron en su gremio para llegar a un acuerdo de manera tan consensuada? Bueno, pues este fue un proceso difícil en donde necesitamos mucha paciencia, mucha tolerancia mutua entre el gobierno y nosotros. Nosotros hicimos este acuerdo con la exministra Gloria Inés Ramírez, que viene del Partido Comunista. El nuevo ministro Sanguino también ha honrado este acuerdo, y de alguna manera las plataformas digitales representamos el capitalismo del siglo XXI, así que las posiciones iniciales eran supremamente distintas, pero creo que ayudó mucho que como sector construyéramos una propuesta que generara valor y que cambiara la condición real que tienen los repartidores. También creo que el gobierno en un punto, la ministra del Trabajo en particular, se dio la pela de aceptar una fórmula intermedia y no jugársela por esa laboralidad forzosa que han presionado organizaciones sindicales, especialmente en Europa y en Estados Unidos, y al final del día lo que queda es un acuerdo en donde todos terminamos yendo un poco más allá de lo que teníamos previsto inicialmente, en donde por supuesto todos tuvimos que ceder muchísimo, pero que al final del día creo que deja como grandes ganadores a los repartidores, que es un referente internacional. Es la primera vez en este tema en el mundo que se alcanza un acuerdo entre un gobierno de izquierda y un sector de las empresas de plataformas, o las empresas de plataformas más bien, para regular el tema del trabajo digital, que es objeto de una controversia mundial enorme, y confiamos en que esto sirva justamente como ejemplo y como referente para que otros países en la región y en el mundo puedan salir de alguna manera de ese estancamiento en donde están las regulaciones locales sobre el tema de trabajo en plataformas. Pues precisamente por eso que usted acaba de decir, director José Daniel López, es que queríamos hablar con usted, pues para entender uno de esos puntos de la reforma laboral que se sanciona ahora a las 11, a la 1 de la tarde. Estaba programada para las 12, pero pues está retrasado un poco, y ese punto de los repartidores de las plataformas, pues es importante porque ahora van a cotizar pues a salud, pensión y todo lo que pues tiene que hacer un trabajador formal. Mil gracias por habernos atendido y por habernos explicado este logro, y pues que negociando se puede. Yo sí creo que hay que sacar lo positivo de lo que salió de esta disputa política por la reforma laboral. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Blue Radio. No, Camila, a ustedes muchas gracias por el espacio para explicar este acuerdo que ya hoy se convierte en ley. Y Camila, pues este acuerdo, que se estima que más de 645.000 cuentas de repartidores de 135.000 establecimientos se van a beneficiar, pues para tener lo que usted acaba de decir, salud y pensión. Y esto se suma a lo que también va a ser sancionado hoy en esta reforma laboral, la jornada nocturna, que se amplía de 7 de la noche a 6 de la mañana, y también los dominicales y festivos, que se pagarán al 100%, y esto quedó para aplicarse de manera progresiva, 80% en el 2025, 90% en el 2026 y llegar al 100% de este pago en el 2027, Camila. Y como lo decíamos, después de que se aprobó y que el gobierno ganó este pulso, está por verse cuáles serán las implicaciones. Si tenían razón aquellos que decían que esto iba a destruir empleos formales, porque iba a salir mucho más costosos para las pequeñas y medianas empresas, o si esto realmente no va a destruir empleos, sino que va a mejorar las condiciones realmente de quienes hoy son trabajadores formales. Eso lo veremos en un año más o menos, y ahí sabremos y haremos el corte de cuentas de quién tenía razón en medio de la discusión. ¿Por qué va tarde el tema de la sanción, Lina? Porque era a las 12 y ahora se alargó hasta la 1. ¿Por qué? ¿Va tarde el presidente o qué hizo que se aplazara? Estaba hablando con nuestra periodista que cubre la Casa de Nariño, Caterina Ávila, y lo que me dijo fue eso, que estaban citados para las 12, pero que finalmente citaron el ingreso de medios a la 1 de la tarde y que por logística está retrasado el evento. Ella estima que podría incluso estar iniciando a las 3 de la tarde. Allá ya están llegando los periodistas y también los asistentes a esta sanción de la reforma laboral, que eso es ahí en el centro, ¿no? La Quinta de Bolívar es ahí en el centro de Bogotá. Pues así nosotros llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por habernos acompañado. No se muevan, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue para seguirles informando de lo que pasa en Colombia y en el mundo.